Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Soy y hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y revelaciones que han sacudido los cimientos de una de las historias que más nos ha cautivado. Prepárense porque el título lo dice todo: las confesiones de Burak dejan en shock a Neslihan. Sí, así como lo oyen, vamos a desentrañar los impactantes secretos que Burak ha decidido revelar, y cómo estas palabras han golpeado de lleno a Neslihan, provocando una reacción que nadie esperaba. Si aman el drama, las sorpresas y las historias que te dejan sin aliento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en este fascinante relato, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de intriga y análisis. Comenzamos. La tensión en la trama se ha ido acumulando como una tormenta perfecta. Hemos sido testigos de la evolución de las relaciones, de las miradas esquivas, de las palabras no dichas que flotaban en el aire, cargadas de significado. Burak, ese personaje que tantos nos ha intrigado con su complejidad y sus silencios, finalmente ha decidido abrir la caja de Pandora. Y lo que ha salido de ella ha sido devastador. La premisa de este vídeo es precisamente explorar el impacto de las confesiones de Burak en Neslihan. ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Qué verdades ocultas ha decidido desvelar? Y lo más importante, ¿cómo reacciona Neslihan a estas revelaciones que, sin duda, cambian la dinámica de todo lo que creíamos saber? Imaginemos la escena. Neslihan con su habitual serenidad, quizás un poco de cautela, pero sin sospechar la magnitud de lo que está por venir. Y Burak, con una determinación que hasta ahora no le habíamos visto del todo, se planta frente a ella y comienza a hablar. No son unas palabras cualquiera, no son pequeñas evasivas. Son confesiones profundas ancladas en el pasado, que tienen el poder de reescribir el presente y de proyectar un futuro incierto. Podrían ser confesiones sobre sus verdaderos sentimientos, sobre errores cometidos, sobre identidades ocultas. Las posibilidades son infinitas y todas ellas cargadas de potencial dramático. A lo largo de este vídeo, vamos a analizar paso a paso estas confesiones. Veremos cómo se desvelan las pistas, cómo la trama nos ha ido preparando para este momento cumbre, aunque quizás no éramos conscientes de su alcance. Es como si Burak hubiera estado tejiendo una red invisible durante mucho tiempo, y ahora, con sus palabras, la ha tensado hasta el límite, atrapando a Neslihan en su entramado. La reacción de Neslihan es clave aquí. No es solo una cuestión de escuchar. Es una cuestión de asimilar, de procesar, de cómo estas verdades impactan su percepción del mundo, de Burak y de sí misma. Podríamos ver incredulidad, dolor, ira o quizás, y esto sería fascinante, una extraña comprensión. Pensemos en las posibles ramificaciones. Si Burak confiesa un amor oculto, ¿cómo afecta esto a Neslihan si ella está comprometida con alguien más, o si ella misma alberga sentimientos contradictorios? Si revela una verdad sobre su pasado que lo incrimina o lo pone en una posición vulnerable, ¿cómo reacciona Neslihan? ¿Lo defiende, lo juzga, se aleja? La forma en que un personaje maneja la verdad, especialmente cuando es dolorosa, revela mucho sobre su carácter y sus motivaciones. Y en este caso, Burak ha elegido el momento y la forma para que su confesión tenga el máximo impacto. Las reacciones de los espectadores ante este tipo de giros argumentales son siempre fascinantes. ¿Estamos preparados para ver a Neslihan en un estado de shock absoluto? ¿Compartimos su sorpresa, su confusión? ¿Creemos en las motivaciones de Burak? Es esta conexión emocional que buscamos crear con ustedes, nuestros seguidores. Queremos desglosar cada gesto, cada palabra, cada silencio. Analizaremos las posibles interpretaciones de las confesiones de Burak, considerando todos los ángulos y los matices que los guionistas han intentado imprimir en la historia. Podríamos estar hablando de un secreto relacionado con su familia, un secreto que afectaría la reputación de Neslihan o de personas cercanas a ella. O quizás, y esto es más personal, Burak confiesa que sus acciones pasadas, que Neslihan pudo haber malinterpretado, tenían una razón de ser, una razón que ahora se revela como fundamental para entender su comportamiento. La cuestión es que el shock en el título no es una exageración. Estamos ante un punto de inflexión, un momento catártico que sin duda generará debate y especulación entre todos nosotros. Y mientras desmenuzamos estas confesiones, también es importante reflexionar sobre el arte de la narrativa.
Como los creadores de esta historia han logrado construir un suspense tan palpable, como han manejado la información para que este momento sea tan impactante. Las confesiones de Burak no surgen de la nada. Son el resultado de un desarrollo cuidadoso, de pistas sembradas a lo largo de los episodios, de un arco argumental que nos ha llevado inexorablemente a este punto. Y la reacción de Neslihan es la guinda del pastel, la manifestación tangible del poder de la verdad. Quiero invitarles a que, mientras ven este vídeo, piensen en sus propias teorías. ¿Qué creen ustedes que Burak ha confesado? ¿Cómo creen que esto afectará a Neslihan a largo plazo? ¿Es este el principio del fin, o el comienzo de algo completamente nuevo? Su participación en la sección de comentarios es fundamental para enriquecer nuestra comunidad y para seguir explorando juntos las complejidades de esta historia. Ahora profundicemos un poco más en las posibles naturalezas de estas confesiones. Si Burak confiesa que ha estado manipulando a Neslihan, ¿cuál sería el motivo? ¿Es venganza, es protección, es un amor retorcido? Si revela que sus sentimientos por ella son mucho más profundos de lo que jamás imaginó, y que sus acciones estaban motivadas por el miedo a perderla, ¿cómo reacciona Neslihan ante esa confesión, especialmente si ella misma ha estado sufriendo por la indiferencia o la distancia de Burak? Otro escenario posible es que la confesión de Burak revele una verdad sobre el pasado de Neslihan que ella misma desconocía. Quizás Burak ha guardado un secreto familiar que ahora sale a la luz, y que cambia la identidad o el linaje de Neslihan. Imaginen el impacto de tal revelación. La propia percepción de su realidad se desmoronaría. Y Burak, al ser el portador de esta verdad, se convierte en una figura central, ya sea como héroe o villano, dependiendo de la naturaleza de la confesión. La clave del shock reside en la expectativa. Habíamos construido una imagen de Burak, una imagen de Neslihan, y ahora, con estas confesiones, esas imágenes se quiebran. Es como si estuviéramos viendo un espejo y de repente, la imagen reflejada nos sorprende por su distorsión. Y Neslihan, al estar en el centro de esta revelación, es la primera en experimentar esa distorsión, esa confrontación con una verdad que quizás no estaba preparada para ver. Podríamos estar ante una confesión de un crimen, o de un error grave, que Burak ha estado ocultando durante años. Y ahora, por alguna razón, decide desvelarlo a Neslihan. ¿Por qué a ella? ¿Porque confía en ella? ¿Porque cree que ella puede ayudarlo? O quizás porque su confesión implica directamente a Neslihan de alguna manera, aunque ella no lo sepa. Las posibilidades son abrumadoras. Y la forma en que Burak lo dice es tan importante como lo que dice. Lo hace con remordimiento, con valentía, con desesperación. El lenguaje corporal, el tono de voz, la mirada, todo contribuye a crear el ambiente de shock. Y la reacción de Neslihan es la amplificación de ese shock. Podemos imaginarla paralizada, con la boca abierta, incapaz de articular una palabra. O quizás un torrente de preguntas, de lágrimas, de acusaciones. Este tipo de momentos son los que hacen que las series y las historias sean inolvidables. Son los puntos de inflexión que redefinen las relaciones, que impulsan la trama hacia nuevos horizontes y que mantienen a la audiencia enganchada. Las confesiones de Burak a Neslihan son, sin duda, uno de esos momentos. Han alterado el curso de los acontecimientos de una manera profunda y significativa. En resumen, hemos explorado el impacto devastador de las recientes confesiones de Burak sobre Neslihan. Hemos analizado las posibles naturalezas de estas revelaciones, desde secretos personales y del pasado hasta verdades que cambian la percepción de la realidad. Hemos especulado sobre las ramificaciones de estas confesiones en la relación entre Burak y Neslihan, y en el desarrollo general de la trama. El shock que ha provocado esta situación es palpable, tanto para los personajes como para la audiencia, y sin duda, marcará un antes y un después en la historia que estamos siguiendo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Me encantaría saber sus opiniones, así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué creen ustedes que ha confesado Burak? ¿Cómo creen que Neslihan superará este shock? Leo todos sus comentarios. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de este impactante giro, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.